Hola, este es entonces el tutorial para manejar un LCD. Este es el tema que vamos a comenzar en este curso a partir de esta semana. Eso es un LCD. Vamos a trabajar con un LCD de 2 líneas por 16 caracteres. Este LCD tiene 2 líneas, una y dos, y cada una tiene 16 caracteres visibles. ¿Qué características tiene este LCD? Que tiene memoria RAM. Por lo tanto, no es necesario refrescar el dato que allí se escribe. Con esto vamos a quitar ese dolor de cabeza de estar multiplexando display de 7 segmentos. Simplemente ponemos el carácter que necesitamos visualizar en una posición específica y listo. ¿Qué ventajas tiene? Primero, que trabajan con el código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? Es un código que se le da a cada uno de los caracteres que ustedes tienen en su computador. Por lo tanto, usted puede escribir números, letras en minúscula, en mayúscula, caracteres diferentes, espacios en blanco, un slash, un signo pesos, una arroba, lo que usted quiera escribir. Para eso necesitamos entonces la tabla de código ASCII. Segundo, es microcontrolado. Tiene establecidas unas líneas de control llamadas RS y Enable. Con esas 2 líneas de control, usted establece qué modo de operación va a tener el LCD. Básicamente opera de 2 maneras. Uno, opera como con comandos de control, como limpiar la pantalla, hacer que el cursor titile, ubicar el cursor en una posición en especial, hacer que el mensaje permanezca fijo o que se desplace, cualquier otra función parecida. Y el otro modo es el modo carácter o modo dato. Y simplemente trata de escribir el dato que usted quiere visualizar, no más. Entonces, un LCD, independiente del fabricante, siempre tiene esta configuración. Acá tenemos entonces los pines y acá la función que cumple cada uno de esos pines. Ese es el nombre, ese es el número del pin y aquí la función que cumple. Aquí está entonces la alimentación, contraste, RS y Enable, que ya dijimos entonces que son las que me determinan si va a operar como control o como dato. Tenemos entonces acá, fíjense acá, modo control o modo dato o carácter. La única diferencia es la siguiente, que si queremos configurarle algo al display, como limpiar la pantalla, ubicar el cursor, etcétera, lo único que necesitamos hacer es poner RS en 0 y enviarle acá el comando correspondiente, que en la tabla de la siguiente diapositiva se va a poder ver pues todos esos comandos. Y si queremos simplemente poner un dato, un carácter, RS debe estar en 1 y acá ponemos en estos 8 bits, ponemos el carácter ASCII que queramos visualizar. Acá tenemos entonces la tabla de operación de un LCD. Estas son las funciones o operaciones fundamentales en el LCD. Entonces está limpiar pantalla, hacer que el cursor retorne a 0, modo de configuración de entrada, habilitar, prender o apagar el display, hacer que el cursor o el display roten o se desplacen y modo o función de configuración. Y acá escribir un dato en la memoria del LCD. Básicamente con esas que están en amarillo es que nosotros vamos a trabajar. Los pasos para configurar un LCD básicamente son el paso 1, que es esta primera función, función set. El paso 2 es entry mode set y el paso 3 es display on off control. Para cada una de estas funciones, fíjense que hay un tiempo máximo de ejecución, es decir, usted le da esta función, cualquiera de estas, pone el dato que aquí en esta tabla le dice y debe esperar este tiempo. Acá les hago un cuadrito con una recomendación, es que los tiempos para configurar o para trabajar con el LCD son tiempos, el más pequeño es de 40 microsegundos y el más alto es de 1.64 milisegundos. Si vamos a trabajar con un microcontrolador, con un PIC, con una frecuencia de oscilación de 4 MHz, ya sabemos que el tiempo de instrucción es de 1 microsegundo. Y según esta tabla, el tiempo mínimo para una instrucción en el LCD es de 40 microsegundos y el máximo es de 1.64 milisegundos. Por lo tanto, es necesario trabajar con retardos cada vez que leemos alguna de estas instrucciones o funciones al LCD. Fíjense, por ejemplo, función set, que es el primer paso, dice que RS debe estar en 0, que RW en 0, y esos son los 8 datos que se deben poner en los 8 bits de datos del LCD. Entonces aparece acá, por ejemplo, que
001. Esto es obligatorio. Esos ceros y esos unos son obligatorios. Y aquí en donde aparecen las X, eso significa que puede ser ceros o unos que no importan. Listo. Pero donde aparecen estas letras es fundamental que usted lo configure de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, en esta función aquí aparece i/d. En la parte derecha van a encontrar entonces qué significa i/d. Si usted pone un 1 en ese bit, dice entonces que el cursor va a incrementar, que es lo que normalmente uno hace. Cuando usted escribe un documento en Word, usted escribe una letra y el cursor se posiciona en la ubicación siguiente. Si lo pone en 0, entonces ya no va el cursor hacia adelante, sino hacia atrás. Por ejemplo, S. Entonces, S, si lo pone en 1, hace que se desplace la visualización, se desplace el dato que usted está escribiendo cada vez que escribe un nuevo dato. Si lo pone en 0, si S está en 0, simplemente va a estar el dato fijo. Por ejemplo, acá DCB, entonces buscamos D. Si lo pone en 1 es porque va a encender el display. C, si está en 1 va a estar el cursor activado. Y B, si lo pone en 1 va a estar el cursor titilando o parpadeando. Acá, por ejemplo, SC. Entonces SC, si está en 1 hace que se desplace el display. Y si está en 0 lo que se mueve es el cursor. Y así entonces para todas estas funciones ustedes saber qué configurar ahí. Sin embargo, en el siguiente video les voy a mostrar un tutorial, una simulación en Proteus donde explico qué se pone en cada uno de estos tres pasos con el dato ya establecido, y lo que usted tiene que hacer es ver el video y luego venir a la presentación para que entienda detalladamente qué es lo que se está haciendo. Es, por ejemplo, unos pasos básicos para configurar el LCD y para empezar a escribir en él. Primero entonces, función set, que tiene una duración de 40 microsegundos. Entry mode set. Tercer paso, display on off control. Cuarto paso, posición para escribir un dato. Vamos a suponer que vamos a escribir en la línea 2, posición 6. Y quinto, vamos a escribir la letra H en la segunda línea, en la posición 6 de la segunda línea. Estos datos que usted ve acá son los que va a encontrar en la simulación de Proteus para el LCD manipulado de forma manual. Entonces necesito que tengan muy presente esta diapositiva para cuando estén haciendo la simulación del archivo que les voy a mandar del LCD en el Proteus. Aquí está la misma lista que les mostré en la diapositiva anterior. Básicamente esos son los datos o los pasos, perdón, para configurar un LCD. ¿Qué necesitamos para escribir en el LCD? El código ASCII de cada dato, por lo menos saber cómo o comprender estas tablas. Estos dos son los mismos, solo que aquí está representado en forma binaria y aquí en hexadecimal. Por ejemplo, en este que es la forma binaria, tenemos entonces que estos 4 bits de esta fila acá tienen que ver, perdón, de estas columnas tienen que ver con los 4 bits de mayor peso del carácter ASCII, y estos 4 acá son los 4 de menor peso. Entonces si yo quiero escribir por ejemplo la letra A mayúscula, entonces el dato completo de 8 bits en representación ASCII sería, en binario sería entonces 0, 1, 0, 0, y por el lado de las filas 0, 0, 0, 1. Y así simplemente escribo el código ASCII para la letra A. Aquí también tenemos una tabla ASCII, pero entonces ya la tenemos en esta parte, esta columna acá sería en decimal y esta en hexadecimal, mientras que en esta sería en binario, pero es exactamente la misma tabla. ¿Cómo escribir un dato ASCII en la pantalla LCD? Primero que todo, usted no necesita realmente saber el carácter ASCII, pero es bueno para que lo manipulen en el archivo de protección que les voy a mandar. Hay dos formas. Una es la forma larga y es escribir simplemente, mire, move LOW. Quiero escribir la letra A y digamos que la pantalla LCD está conectada al puerto D. Entonces escribo entre comillas la letra A mayúscula y luego le digo mueva lo que hay en W al puerto D y listo. Él cogió la letra A, la convirtió a ASCII y se la mandó al LCD, no más. Ahora, si usted quiere hacer un mensaje largo, puede hacerlo usando tablas y es mucho más estructurado el programa, sería mucho más estructurado.
usando tablas y contadores. Entonces, la estructura de la tabla ustedes ya la conocen, ADDWF, PC,1. Y acá ponemos tantas posiciones como letras tenga nuestro mensaje. Si yo quiero escribir, por ejemplo, hola, entonces red LW, entre comillas, la H. ¿Qué estoy haciendo ahí? Generando el código ASCII para la letra H. Y a través o utilizando un contador, lo que hago es el barrido de la tabla total. Bueno, esa es la primera parte. Luego entonces les envío el archivo del Proteus. Muchas gracias.